La igualdad de género tiene su voz en Radio USEC. Su historia, sus fundamentos, la igualdad e integridad y, claro, su importancia en la sociedad lo podrás encontrar en Género con Bastilla, con la conducción de Raquel Villalobos y Patricia Mora, por Radio USEC. Te acompaña siempre. Hola, hola, muy buenos días, buenas tardes en cualquier lugar donde nos estén escuchando. Nuevamente estamos en un capítulo más, en una semana más de Género con Bastilla, con mi compañera acá, Patricia Mora. Hoy día tenemos una gran invitada. Vamos a estar hablando de la enseñanza de la historia, vamos a estar hablando de una educación imaginativa, vamos a saber qué es lo que es. Dentro también del enfoque y perspectiva de género, estamos con Claudia Vázquez Alvarado. Ella es profesora, jefa del área del Maimónides School, magíster en creatividad e innovación pedagógica, está especializada en evaluación y educación imaginativa, es profesora asociada de la Universidad Finisterrae, donde dicta la cátedra en el magíster de innovación pedagógica. Vamos a estar hablando de historia, pero más que de la historiografía es cómo reconocernos nosotros todos, como sujeto histórico. Muy bienvenida, Claudia, y muchas gracias por estar en un nuevo capítulo de Género con Bastilla de la Radio Universidad USEC. Hola, muchas gracias por la invitación. Así es que aquí estoy disponible, feliz de poder compartir una conversación con ustedes. Sí, bienvenida. Y para ir calentando motores, Claudia, esto me llamó la atención, esto de la educación imaginativa. Entonces, si nos puedes hablar un poco de qué significa eso, porque para mí esto es absolutamente nuevo. ¿Cómo lo conectas con la historia, pero en relación a nuestro programa de Género con Bastilla, cómo lo conectamos con esta perspectiva de género? Ahí hay tres focos ahí que nos puedes ir diciendo, como para calentar motores, digo, ¿no? Sí, la educación imaginativa claramente es una innovación, ¿cierto? Es una filosofía educativa relativamente nueva, nace por allá por el año 1998, su autor, su padre es Kieran Egan, un irlandés canadiense, quien se detuvo a observar, ¿cierto?, cómo hacen los profesores exitosos para lograr aprendizajes de calidad, se detuvo a observar no solamente las prácticas, sino también a leer mucha literatura, mucha filosofía, y descubrió que la imaginación y ciertas herramientas cognitivas, ciertos recursos lingüísticos, facilitan la comprensión y el acceso a nuevos aprendizajes. Entonces Kieran Egan empezó a reflexionar sobre la imaginación, y todo esto apoyado absolutamente desde la neurociencia. Podemos decir que la imaginación es esta llavecita, este motor con el que se accede a todo el intelecto. Mira, cuando nosotros imaginamos algo, sin querer conectamos todo nuestro cuerpo, nuestras emociones, conectamos lo cognitivo con lo físico. Si te pidiera que recordases a un ser querido, que imaginases unas vacaciones soñadas, probablemente uno es capaz de hasta saborear la comida que va a comer, es capaz de visualizar, no sé, el paisaje, de escuchar la música de algún recuerdo de la infancia, es capaz de reconstruir a partir de los sentimientos, de las emociones, de lo que observó a través de los sentidos, de todo lo que percibió. Entonces, este supuesto de que la imaginación es esta llave, Kieran Egan lo que hace con la educación imaginativa es sistematizarlo como un recurso de aprendizaje. Dice, ok, ya sabemos que tenemos una llave maestra para acceder al intelecto de todos nuestros estudiantes, para conectar el intelecto de los profesores con los estudiantes. Entonces lo que él hace es sistematizar, organizar cuáles son las herramientas cognitivas, con qué herramientas activa la imaginación. Entonces, por ejemplo, él dice, las sociedades orales en la antigüedad llegaban al aprendizaje a través de estos relatos míticos, estas cosas fantásticas, estos cuentos, la transmisión oral. Es la oralidad hasta el día de hoy un recurso riquísimo para acceder a aprendizajes de calidad. Entonces, toda la educación imaginativa lo que hace es tomar a los sujetos, a las y los estudiantes, y decir, ok, este grupo, ¿cómo comprende el mundo? ¿Con qué herramientas cognitivas acceden a sus aprendizajes? Son niños que tienen un entendimiento romántico, es decir, les gustan las historias de los superhéroes, les gustan las cosas asombrosas, los extremos, los límites de la realidad para conocerse a sí mismo. Ok, yo reconozco primero al grupo con el cual estoy trabajando
no solo sus intereses, sino la forma en la cual comprenden el mundo. Egan organiza los entendimientos en 5. Él dice que hay 5 formas de comprender o acceder al conocimiento según las herramientas cognitivas que poseamos. Es distinto ser una persona analfabeta que una persona que tiene conocimientos de lectoescritura. Y también comprende el mundo una persona de forma distinta si ha desarrollado un pensamiento teórico, o si solamente es un bebé que ni siquiera tiene la oralidad desarrollada y el mundo lo reconoce a través de los afectos, del cuerpo, de las percepciones. Entonces, enfrentar la historia, la ciencia, la matemática, el conocimiento, el aprendizaje de la vida, entendiendo que la imaginación es esta llave, nos hace entrar como por otro camino. La historiografía tradicional, la historia oficial, es una historia narrada por hombres, centrada en lo político, en lo eurocéntrico, donde las mujeres no existimos, estamos completamente invisibilizadas, y a lo sumo podemos mencionar a un par de mujeres, ¿cierto?, en la historia, más allá de Javiera Carrera o Paula Jara Quemada, no sé cuántas más podamos contar, ¿cierto? Y teniendo un rol en esta historia de colaboradoras a estos hombres, nunca de protagonistas, nunca como seres que van a ser sujetos históricos en sí mismos. Entonces, como profesora de historia, ¿cierto? Lo que hacemos es tratar de que los estudiantes se reconozcan a sí mismos como sujetos históricos, que reconozcan en su actuar la historicidad. Ellos son sujetos que tienen que actuar, somos sujetos históricos, en el sentido de que nuestras acciones deben ser conscientes, nuestra manifestación política, nuestra participación ciudadana. Somos sujetos que venimos con un pasado, reconocer nuestra identidad, reconocer nuestros orígenes, pero reconocer nuestro presente para construir futuro es la base del por qué estudiamos historia. Esa es la razón, la respuesta que le tenemos que dar a todos nuestros niños y niñas cuando dicen, ¿por qué tengo que estudiar historia? ¿Sí que tiene que ver eso conmigo? Esa cuestión pasó hace 100 años, yo no estaba vivo. ¿Qué me importa la fecha? Sí, yo me acuerdo mi hija que decía, ¿qué me puede interesar a mí un señor que se subió a un barco, saltó al otro y se hundió el barco y lo mataron? ¿Qué? Pero si eso pasó hace siglos atrás. Es decir, y es ajeno. ajeno. Y es un hombre completamente ajeno, que no es significativo en su vida y con quien no tiene ningún vínculo emocional. Exacto. Entonces, la educación imaginativa lo que hace es decirnos, oye, entremos por este otro lado de la historia, reconozcamos que quienes vivieron la historia, quienes protagonizaron la historia, primero no fueron puros hombres, claramente habíamos muchas mujeres en la historia siendo partícipes, protagonistas, creando, participando. Cuando uno indaga un poquito más la historia puede ver la importancia que tuvieron las mujeres en la Revolución Francesa, cómo fueron, ¿cierto? Incluso a las cruzadas había un rol femenino muy importante. Entonces, relevar estos personajes, relevar un rol, relevar a las mujeres como sujetos históricos, significa que ya no estudió la historia de manera tradicional, oficial, como una serie de hechos. Claro. Exacto, y Entonces, solamente ahí, fechas, perdón, Claudia, fechas, cronología, y qué sé yo. firmas, Oye, eso, firmas. de acuerdos, ya que están de moda los acuerdos, ¿no? Firmas de los armisticios y las declaraciones de guerra por un lado y los protocolos por otro, pero sin cara, incluso sin caras masculinas muchas veces, como grandes titulares. Pero resulta que el sistematizar, como les decía, las habilidades, las herramientas con las que comprenden los seres humanos el mundo, Egan, no sé si descubre, porque se basa mucho en Vygotsky, pero sí organiza las herramientas con las cuales adquirimos el conocimiento, y resulta que nuestros escolares, las niñas y los niños que están entre enseñanza básica y media, no tienen una comprensión de mundo como abstracta o de un pensamiento esquemático. Ellos necesitan humanizar el contenido, necesitan ponerle cara, ponerle emociones, tener una significancia. Entonces, si yo recojo esta invitación de estudiar historia, y así con los otros ramos también, el conocimiento desde estas nuevas perspectivas, voy a poder generar puentes emocionales, a lo mejor voy a poder hablarle de la Sargento Candelaria a tu hija y no de Arturo Prat, y ver cómo las mujeres fueron realmente el motorcito de muchos de los procesos históricos, y podemos generar vínculos y puentes emocionales que nos permitan reconstruir y comprender ese pasado, que ya no me resulta tan ajeno, sino que tiene que ver conmigo también.
Y cuando yo me reconozco como sujeto histórico, puedo actuar de forma consciente y entender que estoy construyendo futuro. Y yo Eso es muy también soy un importante. personaje protagonista. No, Y eso es muy importante. eso me lleva en relación a una aplicación que es es más contextualizada, más concreta, y desde la perspectiva de género, porque hoy las generaciones, yo creo que tienen bastante más claro el tema desde la perspectiva de género que nosotras en relación a nuestra generación, digamos. Hay un lenguaje más fluido con respecto a eso y hay un conocimiento más profundo. Entonces, eso con respecto a esta educación imaginativa, donde hay corazón, donde hay un sello identitario, donde hay una percepción de la realidad de acuerdo a sus experiencias y al legado familiar, pues, a los estereotipos, estereotipos y todo lo que van leyendo en relación a los textos que usan muchas veces o a las lecturas. A la música que hay hoy en día. Es decir, si los llevamos a todo esto, que es un bombardeo infinito de estereotipos que tienen que ver con esto de la perspectiva de género, y cómo vamos armando una historia con eso para poder conocer a esa persona. Eso es lo que yo estoy entendiendo de lo que tú nos dices, porque esto nos permite conocer a este estudiante, ¿verdad? Exacto. En su sentir, en su forma de mirar el mundo. Exacto. Mira, la educación imaginativa es lo que no tiene recetas ni fórmulas mágicas ni cosas completamente nuevas. O sea, cuando hablamos de herramientas cognitivas, de qué forma comprende el mundo, el estudiantado, las niñas, los estudiantes, nos dice cosas como, oye, el humor es súper importante. Entonces, los profes dicen, oye, yo ocupo el humor como cosa obvia en mis clases, siempre está presente. O los juegos y los acertijos, esta cosa del sentido del misterio, también es una herramienta. Entonces, hay muchos profesores que lo ocupan de forma natural, y como les decía en un comienzo, Igan lo que hace es tomar, sistematizar elementos que observó en prácticas exitosas y también el legado de Vygotsky y, por supuesto, investigación que se cruza con neurociencia y una serie de cosas. Pero el tenerlo sistematizado, y con esto voy a tu pregunta, nos hace conscientes a los profes. Si tenemos ciertas herramientas organizadas, ordenadas, no por edad, porque esta idea de las comprensiones no es progresiva. O sea, hay personas adultas que viven toda su vida en el entendimiento romántico y las sociedades orales habitan en el entendimiento mítico, que ese es el nombre que le da Igan, y no es ni bueno ni malo, sino más bien son formas distintas de comprender el mundo en función de las herramientas que poseo. ¿Ok? Y conocer qué herramientas poseen los estudiantes y de forma explícita y sistematizada, que en mi opinión es el gran aporte que hace la educación imaginativa. Porque no es novedad que uno aprende mejor cuando está entretenido. Eso no es algo nuevo, digamos. O sea, todas nosotras podemos cerrar los ojos y pensar en algún profe que nos marcó en algo que nos gustaba, y la clase entretenida, el profe que tenía ejemplos raros, que contaba anécdotas, es el profe que uno atesora. Sí. Ya, pero eso no es casual. La enseñanza con humor entra, ¿te acuerdas? Antes era la letra con sangre entra. No, la enseñanza con humor entra. La enseñanza con humor, exacto, con emoción. Pero independientemente que eso está de forma natural en algunos profesores, que son justamente los más queridos y los más exitosos, el gran aporte de la educación imaginativa es organizarla. Entonces, cuando nosotros tenemos acceso a estos documentos, a esta sistematización que nos dice, oye, humanicemos el contenido, que estas niñas conozcan la historia desde la biografía de las primeras mujeres que fueron a la universidad, que fueran lo que le pasó a la primera doctora en Chile, cómo la trató la sociedad, que se hagan preguntas. El método socrático, el cuestionar, claramente es altísimo, pero es una herramienta cognitiva, aprender desde el cuestionamiento, desde la crítica, desde la duda, de ponerse en el lugar del otro, el juego de roles, que los niños lo hacen de forma natural. Cuando uno lo sistematiza, empieza a crear y a diseñar, y aquí está la clave en la enseñanza de la historia, que el diseño consciente de incorporar estas herramientas cognitivas en la búsqueda de un conocimiento distinto, no de la historiografía oficial,
y no saltándonos la historiografía oficial. Las etapas seguirán siendo las mismas, los tratados de las guerras están ahí, son datos objetivos, los estudiamos, pero la comprensión de lo que eso impactó en la sociedad, cómo eso afecta específicamente a las mujeres, a los jóvenes, a ciertos grupos marginados, a las minorías, eso nos permite conocer porque vamos a entrar desde otra perspectiva. Entonces, si yo entro al fenómeno histórico desde cómo era el trato entre las clases sociales, cómo era la vida de una mujer obrera del siglo XIX en X parte, eso me permite reconstruir con mi imaginación cómo era realmente la historia. Y la evidencia de las aplicaciones que nosotros tenemos cuando hemos sistematizado esto, lo hemos investigado, es que el impacto de los aprendizajes es significativo. Es absolutamente distinto abordar una unidad de forma tradicional, con todas estas verdades de la historia oficial, a cuando la abordamos, incluyendo estas verdades de la historia oficial, porque el currículum no lo podemos cambiar, pero desde otras perspectivas, con otros documentos, con otras preguntas. A veces es tan simple como cambiar las preguntas. Tengo lo mismo, pero ¿qué le pregunto al documento? ¿Qué le pregunto a la imagen? ¿Qué le pregunto a los colores? No sé, plantearse a los niños, bueno, pero ¿cómo habrán comido estas personas? ¿Cómo se habrán reunido? ¿Cuán incómodo habrá sido vestirse así? ¿O cuán terrible habrá sido que las tasas de mortalidad infantil que teníamos a principios del siglo XX para las familias? Como generar esos vínculos. Entonces, la aplicación que nos permite la educación imaginativa, en mi opinión, ¿cierto?, tiene que ver sobre todo con el diseño que podemos hacer de las estrategias de aprendizaje. Y en mi caso, específicamente, a mí me gusta mucho incorporarlas directa y explícitamente en las estrategias de evaluación. Porque en el fondo obligo a imaginar para poder reconstruir, crear un producto nuevo, pero que tiene que tener evidencia científica. Tiene que tener base en la historiografía. Entonces, esos puentes, esa historicidad que hablábamos al principio, tiene que estar, por supuesto, documentada, basada en fuentes, en evidencia científica, pero con un resultado donde la imaginación es un elemento claro. Claro. ¿Por qué lo menciono? Lo menciono porque, no sé si a ustedes les ha tocado escuchar que los profes como muy innovadores, o muy volados, o muy entretenidos, es papel picado, es cartulina, es súper entretenido, pero... Activismo puro. Pero no es riguroso, claro, activismo. Entonces, ese es el principal fantasma. Y los que estamos en esto nos enfrentamos más de una vez a algún colega que, pero si no se hacen las cosas, si esto es serio. ¿Cómo van a aprender de verdad si estamos haciendo estas cosas tan entretenidas? Que es súper entretenido, te felicito, es súper creativa. Pero como que no es de verdad, como que no van a dar una buena PSU o PAES si se estudia desde otra perspectiva. Y lo que decía Raquel, ¿cierto? Es como, no, esto es activismo, es bonita la cartulina, pero como que no es riguroso. O sea, esa es mi cruzada personal. Claro. Sí, no, y además que hay un punto ahí sí, y hay un punto muy importante de esta educación imaginativa que nos señalaba Claudia, que a mí me permite ampliar el abanico de esta perspectiva y de entender este punto de vista en la historia. Me gusta mucho a mí personalmente hacer esta mezcla entre educación imaginativa y esta microhistoria, porque me permite entender a los sujetos que son los no oficiales, como decía la Claudia. La historia está escrita por los vencedores, ¿verdad? La gran historia, la historia con mayúscula. Pero ¿qué pasa con lo otro? Y ahí también hay ciertos historiadores que me gustan mucho, como Gabriel Salazar, que ahí está con los niños guachos. ¿Qué pasó con ellos? Con los que no tienen voz, con los que nunca tuvieron voz, y que difícilmente iban a tener voz en su momento por esta perspectiva historicista, grande, la historia con mayúscula, estos superhéroes. Pero la educación imaginativa me permite entender también a estos héroes que también comen, que también sienten y que están rodeados de gente, de humanos. Me gusta mucho ese tema de humanizar los contenidos. Y me pasa también, y me pasaba dentro de mi área de literatura. Yo imagino, humanizo contenidos y aplico esta relación muy directa en colocar al estudiante en la situación en estos estudios. ¿Qué pasaría si yo estoy enfrentada a esto? Y te das cuenta de que puedes pasar y trabajar la historia, literatura, todos los aspectos de las ciencias sociales, considerando al sujeto
perdón, los estudiantes con desarrollo de sus competencias. ¿Ya? Esta historia me pasaba, claro, lo que comentábamos antes, la historia antes realizada solamente como la cronología de los hechos, de aprenderte la tabla periódica, los periodos, pero me gusta esto mucho de humanizar. Y también hablaste algo tú, Claudia, de las mujeres que dentro de los periodos históricos eran las secundarias. Estas mujeres que a mí me da mucha rabia también este tema, la excepción, oye, pero si habían mujeres, y siempre uno va a excepción, excepción, excepción. Quiero también mencionar algo que no lo había dicho en la presentación. Con Claudia estudiamos mucho tiempo también el mundo árabe. Ya, de hecho, nos conocimos con Claudia en la misma universidad estudiando la cultura árabe. ¿Ya? Y ahí, por ejemplo, trabajamos justamente el mundo de la poesía hispanoárabe o de la poesía de voz femenina hispanoárabe. Y es riquísima, y tú dices, excepción. Dentro del punto de vista de la literatura, la Edad Media, bueno, avanzado, Mio Cid, el gran hombre, ¿verdad? Que no come ni duerme, pero es el gran hombre histórico. Pero por debajo y mucho tiempo antes teníamos todo un abanico de mujeres que ya estaban hablando temas que eran ultra revolucionarios para la época, y uno dice, wow, pero es que yo también estoy leyendo con otros códigos. Lo importante que nos dice Claudia es que yo empiezo a leer con estos códigos que me permiten a mí entender, insisto en esto, lo que nos dijo Claudia, a la mujer como sujeto histórico y a cada uno de nosotros con estas responsabilidades. Ya, en realidad no hice la pregunta, lo comenté ya porque necesitaba decirlo. No, y si me comentas, Claudia, este tema también de mujeres como hechos secundarios. Nombraste a la sargento Candelaria. Sí, no, hay muchas historias, pero son poco conocidas. Entonces hay que relevar el trabajo. Por ejemplo, María José Cumplido está escribiendo unos libros maravillosos sobre mujeres chilenas, donde a través del relato de biografía, ¿cierto?, ha hecho una investigación que cuenta en pequeños relatos con base biográfica, ¿cierto?, cómo fue la vida de mujeres anónimas en la historia de Chile, con historias que son bien fascinantes y entretenidas y con anécdotas. Yo les cuento siempre a mis estudiantes, por ejemplo, sobre Matilde Truth, que es la primera mujer abogado y notario de Chile. Y en este libro se recoge, por ejemplo, que en un examen de la Universidad de Chile, el profesor muy displicente le pregunta por una receta de pescado, porque en el fondo ella en su rol, esta cosa como femenina que está haciendo aquí con los abogados, ¿te sabe cocinar? Entonces, el trabajo que se está haciendo hoy en día, desde la historiografía, ¿cierto?, desde las estrategias de evaluación, de considerar a los anónimos en la historia, de considerar estas historias que van más allá de esta mujer que acompaña al hombre, sino más bien desde la perspectiva propia de la vida de estas mujeres. Son trabajos que se está haciendo ahora de forma reciente, pero que todavía perdón, nos queda mucho por avanzar porque no está instalado. En más de un seminario de educación que me ha tocado participar, el común de los expositores es que todavía hay prácticas muy sexistas, todavía hay prácticas donde desde que se le da más la palabra al hombre que a la mujer para responder en la misma sala de clase, a que los contenidos que se mencionan, estoy hablando de ponencias de otros autores donde han revisado currículum, han revisado pruebas, han revisado un montón de trabajos de material escolar y no existe. Todavía la historia oficial, el material de aprendizaje, y no solo en historia, sino que en transversal, no existe. Ni en los ejemplos matemáticos hay muchas mujeres. O sea, el que compra y divide es Juanito, digamos, no Juanita. Es desde esa sutileza y con temas y con necesidades todavía desde el discurso hegemónico dominante masculino construido desde siempre. Como que se instaló que el saber es masculino, el pensamiento científico tiene esa perspectiva, y hoy en día se está haciendo harto, se está avanzando en abrir la mirada, en posicionar a la mujer no como desde solo en su rol histórico, ¿cierto?, sino historia desde el accionar de las mujeres. Si ustedes revisan, por ejemplo, las agrupaciones sociales, la gran mayoría de quienes lideran los movimientos
de pobladores, las juntas de vecinos, las comunidades, casi todas son mujeres. Sí, claro. Estadísticamente e históricamente, quienes han liderado los movimientos de participación ciudadana son mujeres, somos mujeres las que estamos ahí y las que somos más solidarias y las que organizamos y las que movilizamos para que la comunidad y la ciudadanía se ejerza. Pero finalmente quienes llegan a los cargos de poder, quienes llegan a estos grandes lugares, ¿cierto?, siguen siendo todavía principalmente hombres. O sea, hemos avanzado, pero nos queda mucho, mucho, mucho. Y En la educación, solo va a terminar como lo que estamos haciendo nosotros desde la sala de clases, desde la conciencia de que también somos las mujeres sujetos históricos en sí, no como compañeras, sino en sí, simplemente, tal cual e igual que el otro. Desde la educación es donde vamos a cambiar todo. Y nos queda harto camino, sí. Sí. Hay mucho género que cortar, Claudia, hay mucho género. Y yo te iba a preguntar, efectivamente, cuando nosotros estábamos hablando de este rol de la mujer y enfoque de género, que tú también lo estabas mencionando en las clases, cuando colocamos ejemplos, siempre es en actividades menores, en la señora Juanita, cuando colocamos los ejemplos. Cuando hablamos de actividades mayores, o por así ya estandarizadas socialmente, hablamos del empresario tanto, ¿verdad? ¿Qué crees tú o cómo nosotros como docentes podríamos incluir o ampliar más esta perspectiva de género en aula? Relevando, más allá de hablar de las y los estudiantes, que está perfecto, pero es un desde muy bajo, es incorporar la búsqueda de información, la ampliación del conocimiento con perspectiva de género, dar tarea que tenga que ver con perspectiva de género, incentivar la incorporación de temas de género en el cotidiano de las aulas, desde las guías, desde nos falta la guía de comprensión de lectura o un análisis de fuente. Es muy usual que en historia tengamos análisis, siguiente fragmento respecto de X tema, y lo usual es que se coloquen citas de historiadores hombres. Entonces el ejercicio tal vez simple es colocar la cita de una historiadora mujer, o poner de las dos, tampoco se trata de invisibilizar a los hombres, ¿cierto? Pero incorporar fuentes de científicas, incorporar obras de arte, o sea, la riqueza cultural, ¿cierto?, en Chile, ¿cierto?, nuestras artistas mujeres, las escultoras que tuvimos en el siglo XX son maravillosas, y poco y nada se mencionan. Entonces, tal vez, no creo los discursos tan grandilocuentes que tengamos que cambiar todo al tiro aquí y ahora, que la verdad es que tiene que ser un trabajo, en mi opinión, mucho más hormiga, sistemático, donde tengamos la conciencia de hacer presentes y visibles a las mujeres en nuestro ejercicio. Y la educación imaginativa nos permite, con las herramientas que propone para acceder al aprendizaje, considerar a las mujeres en pequeñas acciones, humanizando el contenido, haciendo juegos de roles. Hay una serie de herramientas, digamos, no viene el caso ahora que las mencione todas, pero muchas de las herramientas nos permiten mirar el mundo con ojos femeninos y sobre todo, y esto usando un poquito la lógica de Egan, cuando conocemos los extremos y los límites de la realidad, cuando sabemos qué pudo hacer una mujer, así como el extremo increíble, o cuál era lo común, yo como sujeto histórico, como mujer, como niña, que estoy en un colegio en Santiago, en Chile, también reconozco como mis posibilidades. El conocer la historia, el aprender, y el aprender desde una perspectiva empática, me permite a mí también imaginarme mi propio futuro. Entonces, ampliar el horizonte de los niños y niñas también nos va a permitir construir un futuro más rico, porque sus expectativas van a crecer. Y esto es para niños y niñas, o sea, los estudiantes hombres, que siempre han sido mencionados, también tienen que aprender de género en el sentido del respeto al otro, de ver a sus compañeras como un igual, y no con esta asimetría que se ha hecho siempre, porque esa asimetría se la transmitimos los adultos. Y si los adultos nos preocupamos en no transmitirla, vamos a tener generaciones que crezcan como más sanitas en ese sentido. Pero estamos luchando no solo con el trabajo de docentes, sino de la vida, lo que tú decías, estamos rodeados de prejuicios y de sesgos, y los libros con los que estudian tienen sesgos, y las tareas que se les dan tienen sesgos. Entonces hay esto que hay que hacer. Mira, y ahí todo esto tiene que ver, y lo mencionaste en algún momento,
con esta oratoria, ¿cierto? Y la oratoria tiene que ver con el pensamiento. Justamente ayer con un grupo de estudiantes, en una asignatura que yo realizo acá en la universidad, analizamos el contenido emocional que tiene el lenguaje, que es una herramienta tremendamente poderosa que tenemos los seres humanos, y que es una reproducción del pensamiento. Entonces, todo esto de que tú nos decías que somos sujetos históricos, ¿verdad? Hacíamos un paralelo. Si el hombre da un portazo, no, si la mujer da un portazo, es neurótica, algo le falta, qué sé yo. Si el hombre da el portazo, está enojado, y pones una actitud también así como, está enojado. Si la mujer expresa sus pensamientos y manifiesta un sentir, es preguntona, es cotorra. Si el hombre expresa su sentir, es sabio, es profundo, es reflexivo. Y empezamos a hacer todo un listado, digamos, conceptual a partir de acciones, ¿cierto? Y de esta interpretación subjetiva de la realidad. Y había un lenguaje con una connotación negativa en el hacer femenino, en el rol femenino, a propósito de este sello identitario y de lo que estábamos hablando recién de la perspectiva de género. Hay un peso más negativo frente a las acciones del género femenino en relación a lo mismo, y el peso lingüístico comunicacional es mucho más liviano, es como más, no sé cómo decirlo, es como más... Justificados, digamos, se comprende de otra forma. Es que es tímido, es que es profundo, es sabio, versus cotorra, preguntona, insufrible, no sé. Entonces, se fija que son juicios, ambos conceptos son juicios, pero hay una connotación muy pesada hacia el género femenino en relación a las mismas acciones. Y si yo voy construyendo una historia en esto de la educación imaginativa, y voy construyendo esta historia donde mi sello identitario está cargado con este lenguaje más pesado, ¿verdad? De estos juicios que son más pesados. ¿Cómo lo haces? Esa es mi pregunta, el contexto, perdón, me amplío un poco, pero ¿cómo lo haces para desmitificar? Porque en este sello identitario, y yo me tengo que reconocer como un ser histórico, empiezo a arrastrar un poco la mochila con juicios, con creencias, mira. Mira, es difícil, no es que tenga la receta ni la respuesta fácil, pero tal vez un ejercicio que sirve y que tiene mucho que ver con educación imaginativa es que lo hago en primera persona. Yo soy ese otro. Entonces, hacer un juicio y emitir o tener un sesgo, un prejuicio, o dar una connotación negativa frente a una emoción, es que en el fondo ahora yo soy ese, entonces tengo que hablar en primera persona. Entonces el ejercicio académico o la tarea que suelo darles tiene que ver con, ok, imagínate que tú eres la mujer campesina, inquilina de principios de siglo y que dado su contexto tiene que sacar a su familia adelante. ¿Cuál sería tu principal problema? ¿Cómo te sentirías? ¿Con qué herramientas o recursos cuentas? ¿Cuáles son los problemas que te vas a enfrentar en relación a los otros grupos sociales? Entonces, cuando es el yo el que está en juego, ahí los prejuicios se desmoronan, porque son tus emociones las que hacen este match con este personaje histórico, pero que en el juego de la imaginación eres tú. Mira, hicimos una experiencia de aprendizaje con un curso donde era especialmente débil el desarrollo, ¿cierto? Las habilidades en historia de las mujeres. Era un grupo, un nivel, donde los hombres tenían toda esta carga como de ser inteligentes y académicos y buenos alumnos, y las niñitas como que bonitas, como que con el vestido no había la cartera, ¿no? Una cosa como que
estudiar mucho no es para mí. Ya ese era como el perfil general, por supuesto. Y la historiografía tradicional o el abordaje de la historia clásico que habíamos estado usando no tenía buenos resultados. Por ahí la más aplicada tenía buenas notas porque estudiaba, pero porque debía, pero no había una cosa como de aprendizaje de verdad, ¿cierto? Entonces hicimos un ejercicio parecido a lo que te estoy contando, donde tuvieron que escribir monólogos y luego leerlos de forma dramatizada. Y tuvieron que escoger estereotipos sociales de principios del siglo XX de forma libre. Podían ser un obrero, una mujer burguesa, alguien político, lo que quisiesen, y tenían que construir un relato donde levantaban un problema que fuera coherente históricamente hablando con ese perfil, y en el desarrollo de esa problemática tenía que expresar sus emociones, cómo les fue con el resto de los grupos sociales, etc. Y nos pasó que estas niñitas que no estaban como ni ahí con nada, engancharon súper bien, hicieron unos monólogos preciosos, profundizaron, y por supuesto la exigencia en esta estrategia era que todas sus aseveraciones estuvieran fundadas en historiografía. Por lo tanto, no se trataba de decir, no, es que el banquero me pegó. No, tenía que ver con justificar cuánto era el salario que podía obtener una mujer obrera en Santiago a principios del siglo XX. Cuántas horas al día trabajaba una mujer obrera en Santiago en el siglo XX. Entonces tenía toda una documentación para decir, oye, mira, gano esto, pero resulta que la pieza que arriendo o en el sitio que vivo tengo que pagar esto otro. Y resulta que estoy trabajando 14 horas diarias. Y resulta que esto y esto. Y todo documentado. Pero el ejercicio de imaginarse que era el yo soy la que está ahí, y tengo que contarlo, y diciendo mis emociones, ahí no tuvimos la connotación negativa ni de la mujer cotorra, ni la que hace atado, ni la que es histérica y está reclamando por sus condiciones de vida, porque eran mis condiciones de vida. Entonces los relatos que tuvimos fueron preciosos, rigurosos. Yo aquí hago el doble clic porque es mi batalla personal. Pudimos tener trabajos con gran rigor académico, con una buena documentación, con uso de fuentes, les obligábamos a poner citas tomadas de bibliografía, etc. Y cuando lo leyeron de forma dramatizada, como que se te paraban los pelos, porque en el fondo es una experiencia vívida, ¿verdad? Sí, sí. Y esa fue una forma en la cual estos prejuicios de rol y de género tienden a desaparecer, y le dimos historicidad a mujeres, porque las niñas tomaron roles, ¿cierto? Porque no eran personajes de mujeres, no fue que tomaron a la mujer X y la hablaron en primera persona, no, eran ellas, sí, pero en las condiciones de vida. Sí. Y eso resultó muy bonito, y de tener niñas con malas notas tuvimos, yo diría que puros 7, y con pauta, digamos, no al ojo, así que súper bien. Qué buena estrategia. Claro, el hacer propio, es decir, es cómo me identifico con lo que quiero decir, cómo lo voy a decir, para qué lo voy a decir, qué consecuencias va a tener lo que voy a decir, y desde ahí construyo la historia. Es decir, tengo los pelos parados. Sí, pues cable a tierra. Exacto. Y ahí, obviamente, en esto de la perspectiva de género, de empoderarte en la historia, te permite eso que tú decías, pues, la amplitud del campo mental, abrir un espacio de mirar más allá, de mirar el futuro, ¿sí? Buena. Me encantó la estrategia. Muy bonita, sí. Buenísima. Siempre cuando nos colocamos y colocamos al estudiante en el plan D, eso es fundamental. Así es que, sí, yo te quiero agradecer por toda esta entrevista. Tenemos mucho género que cortar, ¿verdad? Nos queda muchísimo género. Y yo aquí, Raquel, yo quiero rescatar porque Claudia nos ha entregado... Mira, en este programa, Claudia, comenzamos con un concepto de equidad de género, digamos, perspectiva de género, un concepto, claro, y desde la historia, la Revolución Francesa y todo. Y sabes que hemos ido reconstruyendo este concepto en cada entrevista, porque es mucho más de lo que uno encuentra en los libros, en la definición misma del concepto. Es más profundo, es más vivido. Y eso es lo que nos ha pasado en estos programas. Hemos
le hemos puesto carne a estos conceptos que están tan teóricos y que tienen mucho más profundidad. Y esa profundidad se las han ido dando nuestros entrevistados. Tú hoy día les has ido dando una profundidad que tiene que ver, fíjate, con humanizar el contenido, con generar un recurso lingüístico que no solamente te quedas como pegado en lo cognitivo, en las fuentes y argumentar desde ahí, sino que además le pones cuerpo, le pones la parte física, y la parte física me habla de la percepción, me habla de las emociones, me habla de habla de las experiencias de vida, cómo las observo, lo que he observado y también lo que he ido viviendo, y qué nos hace este espacio de sello identitario. Entonces, hablar de educación imaginativa, como tú nos lo planteabas, es un proceso de reconstrucción de una identidad y de reconstrucción de una historia que nos permite entender, mire, y voy a ir más allá, nos permite entender lo que es el respeto, nos permite entender qué significa autoestima, qué significa autonomía, y qué significa aprender a pensar con historia. ¿Cierto? Nos hablaste de una herramienta cognitiva, de un relato, de una oralidad, que sin darnos cuenta nosotros también lo hacemos. Lo que pasa es que antes habían menos recursos tecnológicos, entonces era muy valioso, pero seguimos en ese recurso histórico desde la oralidad, ¿cierto? Y eso nos habla, y nos ha ido hablando de este sujeto histórico y cómo se va construyendo esta perspectiva de género como sujetos históricos de un siglo, de ahora del siglo XXI, ¿cierto? Con todo lo que hemos vivido. Así que agradecerte, Claudia, por tu generosidad, tus conocimientos, tu pasión. Sí, Claudia. Tu experiencia, porque somos personas que percibimos, sentimos y vivimos, ¿verdad? Y pensamos, sí, claro. Pensamos. Eso. De todas maneras. Así es. Sí. Sí, y te queremos agradecer, Claudia. Sabemos que sigue siendo y hay mucho género que cortar acá en Género con Bastilla. Vamos a seguir la próxima semana con otro interesante entrevistado. Raquel, y agregarle entonces a nuestra definición esto, pues, sujetos históricos. Claro. Agregar a nuestra definición una perspectiva de género desde el sujeto histórico. Así es. Entonces nos vamos despidiendo, sabemos que nos quedan muchos temas y como siempre terminamos cada uno de nuestros programas por las que vienen, por la inclusión, por la equidad, por la igualdad, pero ahora agregamos como sujeto histórico, por la historia, por la educación imaginativa. Muchas gracias, Claudia. Nos vemos a la próxima. Gracias por la invitación. La igualdad de género tiene su voz en Radio SEC. Su historia, sus fundamentos, la igualdad e integridad y, claro, su importancia en la sociedad lo podrás encontrar en Género con Bastilla, con la conducción de Raquel Villalobos y Patricia Mora. Por Radio SEC, te acompaña siempre.